Bueno, continuando ahora con el análisis en el que estábamos de los modelos de desarrollo y evidentemente con la forma en que la economía en nuestro país se ha integrado a los procesos productivos y la relación que ésta tiene con la economía nacional y con la economía externa, iríamos ahora a ver otro modelo, un, un modelo muy particular y muy característico de este periodo, que es el modelo eh, neoliberal. Bueno, el modelo también se le conoce como modelo multiexportador, que se desarrolla como producto de la crisis de los años 80. Y aquí, digamos, vamos a tratar el tema en relación a lo que sucedió en el antiguo modelo, que es un proceso que ya habíamos analizado. Primero, digamos, ver esa época de los años 80, y no se puede ver si no es a la luz de una serie de situaciones que se presentan. En los años 70, a nivel de América Central, estamos ante una serie de transformaciones muy particulares que tienen que ver con crisis que se están gestando, producto, digamos, del modelo decadente ya de las dictaduras que tenían pues, casi que en todos los países centroamericanos 30, 30 años aproximadamente, un promedio de estar en el poder, se habían desgastado, habían sido, digamos, fundamentalmente apoyada por los Estados Unidos, pero también se había creado una guerrilla que había creado, digamos, condiciones muy devastadoras, lo que se traba bajo el modelo del mercado común centroamericano, y que ya Costa Rica en estos años 70 empezó a andar casi que sola en este proceso, pero que también viene el fenómeno de otra crisis, una crisis mundial que no afecta tanto a los Estados Unidos como tal. Más bien Estados Unidos en los años 80 tiene un resurgimiento en el periodo de la lucha de la Guerra Fría. Más o menos por los años 80 aparece la figura de Reagan, que viene con una visión, junto con la llegada de Thatcher a Inglaterra, coinciden dos formas de pensamiento que están muy asociados a los famosos Chicago Boys, que dentro de su lógica está asociada a la posibilidad de romper un poco con la visión proteccionista que Estados Unidos ya la venía cambiando desde hacía algún tiempo, pero que le toca a Jimmy Carter precisamente ser uno de los últimos presidentes que va a velar en el proceso de cambios que se están dando en toda Centroamérica y algunas situaciones en Salvador y situaciones también que se están presentando en Nicaragua hacen que Carter prácticamente le quite la ayuda a esas dictaduras, y aparece, digamos, la visión reaganiana con el famoso Ronald Reagan, un actor de cierta baja categoría, diríamos, dentro de la actuación en Hollywood, pero él le asume el poder y por parte de los republicanos, y viene con una línea conservadora que se va a implementar inclusive en la Guerra Fría, un periodo de tiempo muy particular porque hay una serie de transformaciones que inclusive llevan al traste con la misma propuesta de la Unión Soviética. En ese contexto mundial nos vamos a encontrar involucrados con una administración, es importante conocerla, la administración de Rodrigo Carazo, un partido que se aleja de cierta manera de la influencia liberacionista, aunque Rodrigo Carazo pertenece al pensamiento de liberación nacional en un momento determinado, socialdemócrata, que hace un partido, una especie de rejuntado, el famoso, los partidos antiliberacionistas históricos después de los años 50 que se construyen,
y que eran la alternativa contraria a Liberación Nacional. Liberación Nacional, un partido electorero que había logrado crear una máquina electoral, un mecanismo muy fuerte, que tenía una base política, que se había logrado gracias a los trabajadores que habían llegado al Estado, mucho clientelismo político y mucha la manipulación que ha caracterizado mucho el acontecer nacional, ¿verdad? Hay una problemática ahí de este tipo, de lo que llamaban los pegabanderas, el famoso personaje que ingresa al Estado gracias al apoyo de un partido, gracias al apoyo de campañas. Esto fue muy cotidiano en la vida nacional, pero llega Rodrigo Carazo con una visión de la gente que ya está cansada de esta línea. Se me asemeja mucho a los tiempos actuales cuando vemos el tema de este partido del PAC, que precisamente surge como una alternativa a la antigua visión bipartidista, y que traía como una noción precisamente el rescate un poco del Estado, y que siempre que llegaron al poder, la verdad es que generaron más bien en cierta forma caos. Bueno, podemos decir que el gobierno de Carazo le toca bailar con la más fea, porque le toca vivir el proceso de la crisis como tal, y posteriormente las medidas que le quieren imponer son prácticamente de desajuste del Estado. Podríamos decir que, aunque se ha cuestionado mucho esta administración, es la que defendió en cierta manera la institucionalidad, lo que dio paso, digamos, a que se retardara un poco el proceso y que se defendieran algunas instituciones claves de la vida nacional, que hoy en día, precisamente en estos momentos, las estamos valorando. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Bueno, primero vayámonos al ámbito económico para tratar de interpretar. La economía nuestra venía del modelo anterior practicando un intervencionismo estatal, un proteccionismo también que era, digamos, que los había caracterizado durante mucho tiempo. Y ahora nos va a tocar ver los cambios estructurales, y estos cambios estructurales que están asociados a cambios a nivel mundial, ¿verdad? O sea, la famosa filosofía de los Chicago Boys se aplica en toda Europa gracias a Margaret Thatcher, y en Estados Unidos se implementa, y es una vuelta al liberalismo. Cuando hablamos de neoliberalismo, porque estamos ante el modelo, y aquí vamos a hacer un poco la cuestión de los tiempos, estamos ante el modelo neoliberal. El modelo neoliberal, que en el caso de nosotros podríamos decir que es una especie de vuelta a un modelo, para el caso costarricense, que le vamos a conocer como un modelo multiexportador, asociado a una diversificación productiva, pero basado no en la producción interna fundamentalmente, sino en una propuesta multiexportadora de productos fuera del entorno nacional, buscando inclusive en la parte agrícola producción no tradicional, así inclusive lo planteaba Monge en sus campañas, y un desmantelamiento, podríamos decir, un poco de esa visión de esa visión industrial o de industria nacional, por apoyar más bien el capital extranjero con fines, digamos, nuevamente a implementar las multinacionales o los famosos las famosas diríamos empresas que son patrocinadas por el capital extranjero. Y en síntesis, la desaparición de la empresa estatal también. Los argumentos fundamentales, que fueron un bombardeo increíble de parte de casi todos los partidos políticos, inclusive podríamos decir que el bipartidismo para ese momento, tanto los opositores a lo que era Liberación Nacional, los partidos no antiliberacionistas como Liberación como tal,
construyen una fusión que es a lo que le vamos a llamar bipartidismo. O sea, el gobierno de Carazo sirvió para algo, y para lo que sirvió fue primordialmente para fusionar, para unir a estos partidos de contrarios. Logró la fusión. Calderón Funier, el hijo de Calderón Guardia, llegó a ser el fundador de lo que se va a llamar como el Partido de Unidad Social Cristiana, en el 82 más o menos. Él es un ministro del gobierno de Carazo, ahí se aleja, prácticamente hace un partido nuevo, y ahí empieza una fusión muy extraña entre dos partidos que al final de cuentas su agenda política estuvo marcada por la agenda del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, porque en las elecciones del 82, que queda como vencedor Luis Alberto Monge, y que van ya a enfrentar a figuras tanto de Liberación y de la Unidad Social Cristiana ya fundada, la figura de Calderón Funier, y la figura tenemos a la de Alberto, posiblemente aparecerá la de Oscar Arias, que es un gran representante del neoliberalismo dentro de Liberación Nacional, y Calderón Guardia con ideas evidentemente liberales. En Liberación igual el famoso José María Figueres va a ser partícipe de todo este complejo de dimes y dirés entre lo que es Liberación y la Unidad, porque al final tienen una misma línea de pensamiento. O sea, dos partidos bajo una visión social, social cristianismo y la socialdemocracia, que se unifican en una lucha por un pensamiento único del pensamiento internacional de la economía mundial, es decir, el neoliberalismo, la visión neoliberal, es lo que va a mediar en estos dos partidos que perdieron prácticamente su identidad. O sea, dejaron de ser lo que fueron en algún momento, tal vez en una propuesta, y se convirtieron en partidos que podríamos decir más de ultraderecha. Y ahora aquí es donde empezamos a explicar. Este periodo de tiempo lo vamos a desarrollar entre 1980 y la actualidad, que estamos hablando de la segunda, estamos ya ante el segunda década del siglo XXI, y que podríamos todavía meterlo en un solo paquete, aunque en el 2008 podemos hablar de otra crisis que fragmenta y hace que entre en crisis ese precisamente modelo neoliberal, que lo que tenemos actualmente ya es una carátula de propuestas viejas, añejadas, que siguen siendo la única respuesta ante la falta de liderazgo y ante la falta de partidos estructurales que perdieron su identidad, y de líderes con pensamiento ideológico. Ahora lo que tenemos son líderes espontáneos, con una visión muy oportunista, con falta de estructura, de pensamiento, de una visión ideológica que les dé fundamento, y a veces creo que estamos ante una visión más, digamos, de lo que siempre se ha dicho, la política de parche, o sea, tratar de resolver las cosas a como van cayendo, sin tener una proyección a largo plazo, con la única política que se ha ido gestando desde los años 80, que es el desmantelamiento del Estado como único recurso para resolver un problema estructural del mismo. Es decir, eliminemos el Estado para que no haya deuda, pero el problema es que la función del Estado como tal deja, al desmantelarlo, lo deja en evidencia y deja una problemática social que ningún partido resuelve, y que no están dispuestos tampoco a mejorar o a condicionar, sino que simple y sencillamente consideran que es desmantelar. Y ese es el único pensamiento que existe, y ese es el único pensamiento que se viene desde hace 40 años, sin que haya realmente un cambio profundo a esto. Tal vez algunos con una visión más radical y otros con una visión menos
de derecha, pero sin embargo casi siempre ha sido esta política, o sea, no ha cambiado en nada absolutamente. Casi que todo partido que llega, aunque argumenten otro cambio, esa es la realidad. O sea, la realidad es que aquí las políticas las impone el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lo que antes decía. Bueno, los periodos serían de esta forma. De 1980 a 1990 tenemos un periodo de crisis. Bueno, de 1980 a 1990 había un periodo de crisis y viene un reajuste de 1982 a la época de 1986, que es cuando aparece ya un despegue del neoliberalismo en su máxima expresión con la administración de Oscar Arias. El apogeo de ese neoliberalismo de 1995 aproximadamente al 2008, cuando ya se logra cerrar con los tratados de libre comercio con los programas de ajuste estructural y los tratados de libre comercio, y la crisis del mismo neoliberalismo, que antes lo decíamos que es a partir del 2008 hasta la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los años 80? En los años 80 vamos a tener un gobierno endeudado, porque esto es lo que nos deja los años 70, el modelo benefactor nos deja grandes beneficios sociales, pero muchas deudas que el Estado no puede afrontar si no es con préstamo, una situación internacional, una guerra de petróleo que provoca que no haya posibilidad de maniobrar, la búsqueda de lo mismo de siempre, búsqueda de préstamos para tratar de equilibrar la economía, y como solución lo que nos dicen los organismos internacionales es endeudarse, endeudar al país, endeudar a las personas, con el único fin de crear condiciones bajo una nueva visión de modelo que apoya la iniciativa privada y que implemente supuestamente nuevas formas de trabajo menos controladas y menos guiadas bajo la figura de toda la estructura social que nosotros tenemos en defensa del trabajador. Es decir, una liberalidad del tipo de trabajo. Ahí aparecerían las famosas posibilidades de la zona franca y de la maquila como sistemas para implementar en un nuevo tipo de economía. O sea, liberalizar un poco también inclusive las condiciones del trabajo, que esa siempre ha sido la argumentación. Y los famosos programas de ajuste estructural, que son los programas que se aplicaron en toda América Latina. Chile fue uno de los que más vivió. Chile fue el modelo a seguir. Ahora estamos viendo las incongruencias de esas realidades, las contradicciones. Pero Chile fue el modelo, y el modelo argentino en cierto momento con Menem fueron los modelos a seguir, los que el Fondo Monetario Internacional recetó como proyectos que tenían que ver con procesos de privatización y procesos de implementación de una nueva cantidad supuestamente de trabajos a partir de la empresa privada, que al final de los tiempos, ni Chile funcionó, e inclusive la misma Argentina, que venía ya de ciertas reformas que habían hecho los Kirchner por la crisis en que entró a inicios de la primera década del siglo XXI. Actualmente Argentina con Macri, que vuelve a hacer las reformas neoliberales fracasadas, igual que las que Piñera estaba implementando, fracasos rotundos, pero esa era la política en ese momento, y eso fue lo que siguieron los partidos nuestros, y que prácticamente actualmente es lo que están siguiendo, o sea, no tienen otra dimensión. ¿Qué significa esto? Que en los años 80 vamos a tener una crisis producto de deuda contraída. Vea que se suena mucho a lo que estamos actualmente haciendo, ¿verdad? Una deuda que se viene gestando de años atrás, que solo se paga con deuda, pero que en ese momento no habían las posibilidades de préstamo, y para préstamos había que reajustar la economía. Entonces se implementaron los programas de ajuste estructural. Rodrigo Carazo nos quiso implementar, eso le llevó a un colapso en la economía total. Él trató de defender la institucionalidad, eso le costó caro, porque prácticamente generó el repudio de muchos sectores, de gente que no comprendía la situación, otros que se aprovecharon de la situación para echarle la culpa al mismo Estado
por su visión de proteccionismo y una visión de la mismo Carazo de tratar de resguardar ese estado. Entonces los sectores liberales lo que hicieron fue apuntalar a un bombardeo sin más ni son, a un ataque directo, que aparte de eso tenemos que ver una cuestión en el contexto internacional. Rodrigo Carazo sí había dado un poco el apoyo a los movimientos de liberación nacional que había hecho Nicaragua contra el grupo contra Somoza, el sandinismo, y apoyó en algún momento a los gobiernos que posteriormente, después de que ganara las elecciones, Luis Alberto Monge planteó un alejamiento precisamente de ese gobierno y una política de neutralidad para evitar también un poco la imposición que quería Estados Unidos, porque Estados Unidos estaba obligando a Costa Rica a meterse en el conflicto, fundamentalmente con implementar su territorio para que las fuerzas de la contrarrevolución llegaran. Al final de cuentas se da de una manera más solapada. Se dice que en el gobierno de Luis Alberto Monge llegaban los famosos Reaganomics, que eran aproximadamente $1 millón por diarios que estaba recibiendo la economía nacional, pero había que hacerse el desentendido de ciertos lugares donde se estaba entrenando la contra para evitar el avance del sandinismo, porque era una propuesta contraria a los intereses norteamericanos, como hoy en día en cierta forma todavía sucede, aunque sin el espíritu de la revolución en sus inicios. Ahora hay una visión más de totalitaria en cierta forma del pensamiento de Ortega, aunque todavía tiene algunas ideas ahí más o menos de la visión de la izquierda del siglo XXI. Bueno, el tema es que se brinda el apoyo norteamericano y eso nos ayuda a que el gobierno de Monge se logre cierto concepto de estabilización, pero ese concepto de estabilización venía también amparado a reformas que había que implementar. Si Estados Unidos nos está dando ese favor, evidentemente no es por nada, y vienen también las renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para volver a establecer relaciones. Las habíamos quitado en el gobierno de Carazo, y esas negociaciones estaban asociadas primordialmente a nuevamente visualizar una desestructuración del Estado, y con ello estos programas lo que iban era ajustar la economía, y ese ajuste de la economía en pocas palabras era privatizar. ¿Qué era lo que se iban a tratar de afectar? Bueno, lo que se buscaba era reducir el Estado, el gasto, el empleado público, fundamentalmente bajar el recurso humano, o sea, prácticamente despidos, lo que llamaban unos procesos de hacer que los trabajadores renunciaran y se les daban algunas garantías, se les pagaban algunos dineros y supuestamente que con ese dinero iban a reconstruir su economía. Al final renunciaron a su trabajo y el dinero que se les fue dado para hacer alguna pequeña y mediana empresa también desapareció, o sea, quedaron desempleados. Eso fue un golpe muy duro al tema económico, porque eran parte de esa clase social que se iba disminuyendo, o sea, el trabajo se estaba eliminando. Algunas empresas del Estado se empezaron a cerrar. Codesa inclusive empezó a dejar de funcionar, poco a poco lo fueron desmantelando. La empresa nacional también cayó en esa debacle. Muchas empresas empezaron a ser partícipes de los capitales extranjeros y a perder su identidad nacional, vías de que no había ya el recurso para el apoyo de la empresa nacional. Entonces las grandes empresas empezaron a ofrecer y empezaron a meter. Aquí tenemos a las televisoras como un ejemplo, a algunas famosas panaderías como la Camacho, que empezó a vender su capital a la Bimbo, si no me equivoco, y bueno, así sucesivamente varias empresas empezaron a desaparecer en vista de la compra de las grandes multinacionales e internacionales, y bueno, el desarrollo de las zonas francas y el sistema de maquilas. Los PAES promovían, aparte de eso, bueno, lo que llamábamos la movilidad laboral, que era lo que estábamos hablando, de los trabajadores, un proceso de
cambio en agricultura, que esto ya lo había inclusive manifestado en su campaña Luis Alberto Monge, que era un cambio a dejar de estar produciendo los productos que normalmente la agricultora se realizaba, frijoles, arroz, papa, porque esos productos eran más baratos según la lógica de estos, traerlos del extranjero que no producirlos porque se producían a un alto costo. Claro, todo el negocio que estaba detrás de eso era para los importadores de estos productos, que al final nos dimos cuenta que estos eran los que se estaban beneficiando, es decir, ellos al final, cuando ya no se le empieza a comprar al productor nacional porque era muy caro y se abre la oferta de que se le compre al extranjero, se traían arroces baratos que un importador traía del extranjero y se lo vendía a las grandes cadenas que ya eran también extranjeras. Empiezan a venir varios supermercados de otras capitales que compran estos arroces baratos, pero que al consumidor le llegan al mismo precio. Eso es lo más ilógico del mundo. Los famosos gobiernos decían que con esto se iba a mejorar la condición del consumidor, y eso nunca realmente ha sido la realidad. Siempre se le compra a las grandes empresas internacionales o a los grandes productores mundiales arroz, frijoles, y llega al país y simple y sencillamente se le venden a las cadenas que venden tanto al mayoreo como a la población en general, los supermercados. Estos los compran realmente baratos, pero los venden al mismo precio. Entonces la situación es de mejorar a ciertos grupos empresariales y a ciertos sectores importadores, y dejando de lado al pequeño y mediano productor, al campesino, que inclusive se les van hasta llegar a cerrar los bancos, porque los bancos tenían un capital riesgoso, les prestaban dinero para que sembraran, pero ya el banco dejó de ser de utilidad en esa visión, y simple y sencillamente se empezó a plantear la posibilidad de desaparecer a este tipo de entidades financieras para llegar a hacer estos cambios. Por otro lado, vamos a ver la situación que está viviéndose a nivel de una agricultura dirigida a los grandes exportadores, con la famosa agricultura de cambio que ya decíamos, que era la producción de artículos que el mercado buscaba. Entonces se iba a dejar de hacer precisamente arroz, frijoles y todo esto para reconvertir la economía y hacer que se produjeran flores, plantas ornamentales, algunos productos como el cardamomo o algunos otro tipo de productos que en el extranjero fueran necesarios. O sea, ya se olvidaba la economía nacional porque esa se iba a traer para la exportación, y los bancos iban a ser bancos que iban a imitar un poco más la cartera privada. Es decir, los bancos nacionales iban a seguir siendo nacionales, en un momento se quiso privatizarlos, pero lo que se les hizo fue tener apoyo del Estado, pero para financiar a la cartera de la empresa privada, dándole préstamos, digamos, cómodos, pero no así el pequeño y mediano productor, que era ya un capital riesgoso. También esto contribuyó, la idea era tratar de equilibrar el déficit fiscal, que al final de cuentas se logró estabilizar, pero no resolver hasta la fecha, porque resulta que uno de los problemas que se estaba gestando era que ante la famosa movilidad laboral, habían unos que se sacaban del Estado, o sea, se les daba sus prestaciones, salían de las empresas, pero los mismos partidos, ahí es donde está el tema de la corrupción, en las campañas políticas tenían los famosos, las deudas políticas, que las pagaban mediante puestos algunas personas que trabajaban con el partido político en las campañas, o bien con algunos compromisos que tenían y que todavía siguen teniendo en la actualidad con empresas a nivel mundial, capital privado, y también con capital de ricos de ese país. Aunque tenemos la famosa deuda política, que eso lo que explicaba era que estos capitales no intervinieran, sin embargo se sabe que muchos de esos capitales tenían un peso
en la campaña política y ayudaban a veces a financiar al partido, porque recuerden que el tema de la deuda política funciona una vez que termine la elección y entonces hasta ahí se reconocían los dineros. Después se estaba provocando este fenómeno, y dentro de este fenómeno era simple y sencillamente que se estaba gestando un gobiernos para ciertos grupos empresariales, con que esto tiene 40 años de estar en boga, porque este modelo a nivel político, a nivel de Costa Rica, se ha caracterizado mucho por esos intereses particulares, es decir, el Estado se vuelve un botín. ¿Cómo funciona la privatización? Es algo muy particular, es decir, empresas históricas que tiene el Estado, como el MOB, o empresas, bueno, podríamos hablar inclusive de algunas instituciones como el INBO, podemos hablar de otras instituciones que se encargaban de realizar alguna actividad económica, empieza a ser, inclusive los seguros, como el caso del INSS, se empiezan a ser cuestionados y se habla de la ineficiencia del Estado, y entonces al hablarse de la ineficiencia del Estado se plantea profundamente y se cuestiona también el hecho de que no sirven, y entonces lo que se hace es hablar de que el Estado tiene que concesionar, y en esa visión de concesionar, a las empresas privadas se les da trabajo que el Estado va a pagar, que se paga con el impuesto que nosotros damos, los tributos, y entonces empieza a favorecer a ciertos sectores, es decir, el Estado es un botín. Aquí tenemos los ejemplos de las famosas carreteras, ¿verdad?, que se pagan como 3, 4 veces y al final nunca las terminan, y sigue el vacilón de seguir pagándole a las empresas, y si no, las empresas llegan a demandar al Estado porque no cumplen con sus contratos, y empieza el vacilón, porque todo esto está, digamos, estructurado. Entonces tenemos a un gobierno que le empieza a jugar el juego a los grandes sectores empresariales, y que son los gobiernos que son elegidos por el pueblo, porque hay una gran manipulación hacia el pensamiento del pueblo, porque el pueblo no logra entender que el mecanismo de la democracia al final funciona para tener a esos mismos grupos en el poder, y que el mecanismo de la manipulación de los medios de comunicación también pesa mucho en nuestro país, y que a veces no nos deja ver claro, más en un país que tiene un problema muy profundo a nivel de la educación. Aunque tenemos gran cantidad de escuelas, colegios, y nos jactamos de tener una educación de alto nivel, nos damos cuenta que tal vez el desarrollo del pensamiento no da tanto para generar argumentación o cuestionamiento al modelo. Más bien el modelo ha sido cuestionado no tanto por el nivel de análisis que tengamos, más que por la falta de empleo y la falta de algunos recursos que en un momento determinado empezamos a sentirlo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que se están robando las cosas, y que no estamos claros en el proceso, y ya después no comemos cuento, ¿verdad? Que un poco fue la crisis en que empezaron a entrar estos partidos, que empezaba a generarse un bipartidismo. Pero bueno, el asunto, vamos a visualizar que la economía entonces entra a un proceso de privatización, un proceso que va desmantelando el Estado, va dando paso a la llegada de empresas extranjeras, grandes multinacionales que compran las empresas nacionales y que invierten grandes capitales, pero solicitan estos capitales que haya concesión, es decir, que se traten de regular un poco las convenciones colectivas, bueno, fundamentalmente los derechos constitucionales en cuanto a la contratación de la mano de obra, que haya flexibilidad. Esos son los argumentos que siempre se plantean, y detrás de esa flexibilidad es la posibilidad de que el Estado dé opción a que las personas puedan ser contratadas libremente. Eso lo que lleva es a la pérdida de algunos derechos, sobre todo en los sistemas de maquila y en los sistemas de zonas francas. El problema con estos sistemas es que en el proceso de experiencia que se tiene, muchas de estas empresas llegaban, duraban un tiempo, después se iban y dejaban sin sus trabajos y sin los pagos de algunos beneficios a los trabajadores, porque el capital mundial funciona así, ¿verdad? Normalmente se iba donde había más empleo.
Ok, esto es en el ámbito económico. En el ámbito político vamos a encontrarnos, por lo menos en los años 80, con el conflicto de Nicaragua y el conflicto en Centroamérica, ¿verdad? Nosotros estamos profundamente en el ojo del huracán mundial, los norteamericanos nos financian, ya lo hemos dicho, pero ese financiamiento funcionó más que todo para tener en cierta medida a estas fuerzas contrarias a los procesos revolucionarios que se estaban dando. Sin embargo, manifestábamos el plan de neutralidad que fue manejado por Luis Alberto Monge, y posteriormente el plan de paz que fue implementado por Oscar Arias, que fue, digamos, sacado en los procesos de las famosas reuniones de Esquipula, que realmente surgen en Guatemala, pero que el plan operativo lo planteó Oscar Arias y funcionó para resolver el problema de esta zona a partir, digamos, de ciertas negociaciones al interno, porque el conflicto estaba muy radicalizado, sobre todo por los choques que tenía tanto Estados Unidos y en aquella época la Unión Soviética por tener este control, aunque la Unión Soviética ya venía en una franca decadencia, sobre todo a finales de los 80, ¿verdad? Había una crisis profunda que estaba viviendo el socialismo real, fundamentalmente en la Unión Soviética, y esto provocó que era mejor llegar a negociar, y de hecho eso se logró a finales de los años 80, y ahí tuvo que ver el gobierno de Oscar Arias para mejorar esta condición, y con esa, digamos, esa pacificación en los años 90 se logran establecer supuestos procesos de democratización, que aún así esas naciones lograron tal vez resolver el problema de la guerrilla, pero no el de la pobreza, y la pobreza siguió siendo, digamos, una situación que se presentaba, y en la actualidad inclusive podemos estar hablando de que ellos siguen con una situación muy complicada. O sea, lo que generó en cierta forma la guerrilla no se resolvió en el fondo, que era la situación de del tema social. En este periodo tenemos la crisis del bipartidismo, un bipartidismo que ya fue más clarificado con la formación de la Unidad Social Cristiana para los años 80-82, que se funda el partido, y empiezan constantemente a entrar en juegos electorales. Por ejemplo, si no me acuerdo, tenemos dos gobiernos del 82 al 86, a Luis Alberto Monge, del 86 al 90, por ahí tenemos a Oscar Arias. Del 90 al 94 ya aparece un presidente de la Unidad Social Cristiana, el primer presidente de este partido ya fundado, hasta el 94. Del 94 al 98 la figura de José María Figueres, Liberación Nacional nuevamente. Del 98 al 2002 ahí tendríamos a Miguel Ángel Rodríguez, y posteriormente del 2002 al 2006 tendríamos a el famoso Abel Pacheco, dos gobiernos ya de la unidad, y posteriormente darían paso a otros dos gobiernos de liberación, el de nuevamente Oscar Arias en segundas votaciones, muy cuestionado porque había una un vedo para que un gobierno no se reeligiera, y él parece que manejó ahí todas sus influencias y le dieron una posibilidad, y llega a gobernar el país otros 4 años, del 2002 al 2006, que es donde nuevamente se acelera la crisis, porque la crisis se había logrado sostener un poco ya después de los años 90, habíamos llegado un poco a una estabilidad, y se volvió a generar una crisis, sobre todo también recuerden que a Oscar Arias le toca vivir la crisis del 2008, y después de Oscar Arias aparece la figura de la famosa presidenta, primera presidenta, Laura Chinchilla, que ya empieza a arrastrar con una crisis hasta la llegada de dos gobiernos que surgen del multipartidismo, porque
El bipartidismo entra en crisis en la primera década del 2010, sí, más o menos para 2002 empieza a aparecer este famoso partido, el PAC, que se convierte en una alternativa diferente, es como una revolución que cuestiona el bipartidismo y que empieza a entrar en la vida nacional ya como partido, inclusive con la posibilidad de quitarle hasta Oscar Arias el poder en un momento determinado, y con Laura Chinchilla, hasta que llega a las votaciones del 2010, donde hay la posibilidad de asumir el poder por parte de un gobierno distinto. Estamos a las puertas en 2010, bueno, Laura Chinchilla, y en el 2014, cuando ya salen otra vez a votaciones, queda la figura de Luis Guillermo Solís. Partidos muy particulares porque en las dos votaciones salen como de rebote, ¿verdad? Salen en la segunda vuelta y no tenían tal vez todo el apoyo fuerte en la primera, pero en la segunda logran adquirir fuerza y ganan. Sin embargo, siguen la misma política histórica de los gobiernos históricos. Pareciera que ganan el poder, pero siguen gobernando los partidos viejos en el fondo, porque son las figuras viejas las que gobiernan el Banco Central y la política económica de Hacienda, por ejemplo, que son claves en el gobierno. Entonces sigue el mismo proceso. La corrupción continúa, el clientelismo se mantiene, no hay un cambio estructural en la visión del Estado, que va dirigido fundamentalmente a mantener su interés de privatización de estos gobiernos, y la situación social más bien se ve afectada. ¿Qué pasa con el tema social? Bueno, en tema social empezamos en los años 80, cuando se da el proceso de desarticulación de las empresas privadas, bueno, de capital nacional, y la desarticulación y privatización de las empresas del sector estatal, llevando a una serie de problemas en cuanto a niveles de empleo, que después de los años 80 el tema del empleo realmente no se logró mejorar. Ese famoso 12% no se logró, digamos, equilibrar nunca, y el tema de la pobreza en 20% casi que se mantuvo muy estancado. Algunos momentos tuvimos un poquito menos, pero normalmente hemos estado en esa cifra, o sea, no se ha logrado mejorar el tema social. Ahí entonces tenemos para los años 80 un gran proceso de desempleo, dando surgimiento a una polarización. El colchón de las clases medias, que antes había logrado sostener estos dos sectores, tanto el sector marginal y al sector rico, que no llevaran a un conflicto, se ha ido debilitando mucho, a tal punto que en la actualidad está muy frágil, prácticamente ha tendido a ser muy débil, y esto está provocando también mucho enfrentamiento en estos sectores, lo que conlleva a una ruptura del modelo social de desarrollo y a una posibilidad de enfrentamiento social que lo han querido en estos últimos meses, lo han querido sostener a partir de reformas, simple y sencillamente para que el empleado público no salga, ¿verdad? Que es el empleado de una lucha institucionalizada, no tanto radicalizada. Pero eso puede dar pie a una lucha radicalizada, que sea el pueblo el que salga, y ese es el gran temor que existe. Ahora, para los años 90, bueno, 80, 90, entonces aparece otro sector en la economía, que es el sector invisible, que es ese tipo de trabajador que trabaja en los trabajos en un tipo de actividad no formal, que no genera impuestos, y que es tan informal, que es precisamente los vendedores callejeros, la gente que normalmente hace trabajos esporádicos, lo que llaman camaronear, ese tipo de empleados que no tienen un sueldo fijo, que no tienen una entrada normal, que hace que sean familias que tengan una gran situación delicada a nivel económico, y que entonces vamos a ver, para tratar de paliar el asunto de estos desempleos
que se trajo este proceso de privatización, los estados empezaron a visualizar el famoso bono de vivienda que viene desde la época de Luis Alberto Monge y después de Oscar Arias, que funcionaron como paquetes políticos antes. Es decir, si usted se afiliaba a un partido, le daban una boletita y a usted le decían que se apoyaba al partido, cuando llegaba el gobierno, entonces le iban a dar una casa. Entonces también funcionó como una negociación en algún momento. Después se institucionaliza y los maneja ya el INBO y otras entidades. Ya no tienen actividades politiqueras, pero sus inicios fueron de ese tipo. Esto para mermar el tema de que no había empleo, es decir, en los años 90, finales de los 80, inicios de los 90, a usted le dan un bono y le decían, bueno, le damos una casa aunque no le damos empleo. Lo que no se sabía era cómo iba a mantener la casa, y al final terminaron desmantelando la casa y vendiendo todo. Eso fue parte de procesos. El surgimiento, por ejemplo, de los sectores marginales, a mucha gente se les dio casa con ciertos recursos sociales, que eso es una política pésima, que es cuando unen en un solo lugar, en una finca, a gente que tenga problemas ya de antemano de tipo social, gente sin empleo y de escasos recursos, y usted los une en una especie de gueto, y lo que genera más bien es una condición social más acelerada. Entonces empiezan a aparecer a finales de los 80 en toda Costa Rica y primordialmente en el Valle Central, lugares que se convierten en guetos donde va a ir aflorando la delincuencia, el problema, digamos, de problemas sociales, prostitución y otra serie de problemas que ejemplifican que más bien, en lugar de estar creciendo socialmente, nos estamos retrocediendo, asemejándonos un poco más a las condiciones que históricamente han tenido los países de Centroamérica, que eso es otra de las situaciones muy particulares que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Por algo en los años 90 los movimientos sociales, aunque prácticamente durante toda la época, en los años 80, en los 86 tenemos los movimientos de los campesinos, a finales de inicios de los 90 tenemos el movimiento de los maestros, sobre todo por sus reformas a las pensiones, movimiento de los taxistas, la llegada de los famosos piratas, los movimientos de toda índole, movimientos estudiantiles por el recorte a las famosas a los presupuestos que le tocan a las universidades, o sea, y empieza una lucha muy generalizada, muy fragmentada, eso sí, ya no tan unificada. Hay una lucha que inclusive se me había olvidado mencionar en el modelo anterior, la famosa lucha contra Alcoa, que fue una lucha porque una empresa extranjera no explotara los lugares nacionales, que se vuelve a presentar en estos periodos de tiempo. Ya claro, esta lucha tiene que ver mucho con la cuestión de las minas aquí en Cruzitas y con la explotación petrolera, que también fue una lucha que se logró detener. Eso fue para el 2002, y la lucha contra el tema de las minas aquí en Cruzitas más o menos hacia el 2010, por ahí más o menos, también se logró resolver, aunque siguen habiendo grandes problemas y un descuido del Estado muy grave, ¿verdad? En la actualidad podemos decir que hay una polarización social, se ha mantenido, hay un gran desarrollo del desempleo y hay una crisis que se ve afectado más por el tema de la crisis del 2008, que esa crisis del 2008 es la que también hace que ese periodo de estabilización del 95 al 2008, que más o menos habíamos logrado, se empiece a quebrar y empiecen a surgir nuevamente los monstruos del pasado. O sea, toda la política neoliberal de desmantelar el Estado, toda la política que fue dirigida primordialmente a evitar de que llegáramos en cierta manera a otra vez los temas del déficit que teníamos del Estado anterior, toda esta política que se implementó de privatización al final no funcionó. Y la pregunta es, ¿por qué no funcionó? ¿Será porque el Estado todavía seguía siendo muy grande? Ese siempre es el argumento que van a tener. El problema es que al final de cuentas todo lo que se hizo no funcionó, porque el Estado sigue siendo el botín político de una clase poderosa, que hace y que deshace, digamos, con este famoso negocio de darle proyectos a la empresa privada para que los desarrolle y al final
no los hace bien. En carretera lo vemos, ¿verdad? No hacen bien los proyectos, no los terminan en muchas ocasiones, hay problemas en los contratos, hay dineros que están manejados por detrás, que se le dan a los políticos, y entonces terminamos en aquel desorden de partidos que cuestionan a otros porque viven en la corrupción, pero que apenas tienen el poder hacen lo mismo. Y entonces los partidos tradicionales se vieron envueltos en un montón de problemas, de actos de corrupción francamente vergonzosos, y que siguen siendo los mismos que siguen gobernando porque son los que llegan al poder. Hay una crítica mucho a los partidos porque la gente sigue votando en partidos que siguen colocando las figuras cuestionadas y siguen llegando al poder a hacer exactamente lo mismo, porque no van a cambiar. Y lo peor es partidos nuevos que siguen utilizando a la misma gente que siempre ha hecho lo mismo. O sea, es parte, digamos, de una situación muy particular del país. En educación, ya como para ir finalizando este otro tema, en educación vamos a tener el problema de que la educación se fue vista en los años 80 como un gasto, así fue visualizado, y como gasto, entonces para tratar de evitar que el Estado tuviera tantos gastos, no se le empezó a invertir. Eso conllevó en que 10 años prácticamente tenemos un segundito que tengo un problemita aquí. Ok, prácticamente tenemos una situación de que el Estado no financia la educación, lo ve como un gasto, no invierte en infraestructura, trata de evitar el financiamiento a muchas becas, se corta mucho los comedores escolares, y francamente en los años 80 entramos a una época perdida realmente, donde los escuelas y colegios fueron abandonados hasta los años 90, en el 94, que es una política hacia el siglo XXI que trata de rescatar casi 15 años de deterioro enorme, que fue una política tan errada, que llevó a que las instituciones decayeran enormemente. Inclusive todavía hoy en día no nos hemos levantado de ese problema de infraestructura y de ese problema de financiamiento, a tal punto que la crisis en el sector educativo sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? Ahí aparece la política del siglo XXI, en los años 90, que buscaba reactivar un tipo de educación distinta, dejar un poco la educación que se había implementado en los años 50 y buscar una educación más, bueno, implementando un poco más el tema del constructivismo, hacia la búsqueda de una visión de una educación más significativa, que más o menos tiene sus cambios y que se implementan bajo una agenda de la Organización de Estados Iberoamericanos, con varios proyectos que vienen en búsqueda de mejorar las condiciones educativas en toda América Latina. Y dentro de esas visiones viene primero la implementación de becas, ¿verdad? Como las de FONAVE. Viene la regulación de SINAES para mejorar la cuestión de las universidades, porque hay un proceso de privatización, bueno, privatización no, sino más bien de apoyo al surgimiento de universidades privadas que van a aparecer en grandes cantidades a partir de los años 90, y que son muy cuestionadas en cierta manera, pues se les llama universidades de garaje. Por eso es que surge SINAES, para tratar de controlar mucho el surgimiento de estas universidades y que cumplan con ciertas normas de calidad. Tenemos también el surgimiento a finales del siglo XX de la ley 7600, que tiene que ver con la incorporación de los muchachos con algunas situaciones especiales, para que se incorporen dentro del sistema educativo, y se implementan reformas en ese ámbito que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, pero también con programas y con sistemas de lo que llaman
bueno, adecuaciones curriculares que ahora se les tienen diferentes nombres, ¿verdad? Que tienen que ver fundamentalmente con la implementación de muchachos con algún tipo de situación especial para que se incorporen al sistema normal. Por otro lado, aprueban otras reformas ya para el 2008, que aparece la figura de Garnier, donde se implementan nuevas reformas más dirigidas a llevar a cabo la transformación que tanto planteó las famosas reformas del siglo XXI, que eran implementar mucho el inglés y la informática, una inserción inteligente de la economía. Eso llamaba Figueres en los años 90 en el 94, cuando él ingresa, que era hacer que se implementara más inglés y se le diera más computación. Entonces ahí aparecen varias instituciones como la Omar Dengo, y después aparece toda una estructura de ir desarrollando más en esta área. A partir de la llegada de Garnier, Leonardo Garnier, esto se profundiza, aunque ya se venían gestando las mismas líneas, pero con Garnier se profundiza más el tema, que va buscando un tipo de educación diferente, cambios en los programas de estudio, que esto también lo implementaban a nivel de Iberoamérica bajo varios documentos que nosotros nos hicimos afines. Y la educación ha ido teniendo una transformación en los últimos años, ya para ir visualizando. Las reformas van dirigidas a mejorar el rendimiento académico, que está muy asociado al tema de implementar un sistema educativo menos magistral y más de uso de las TIC y de la medición de las habilidades y las competencias, inclusive metiéndolo un poco ya en el tema de las clases académicas. En las técnicas sí se venía implementando hace algún tiempo, pero se le está dando mucho énfasis al sector académico. Inclusive las pruebas PISA, que nos van midiendo a nivel mundial, tenemos que ser parte de la ODEC, y una parte de la ODEC, para ser parte de la ODEC tenemos que tener cierto, ojalá, rango en el desarrollo de estas pruebas. Y el otro elemento es el desarrollo de la famosa prueba de bachillerato, que se implementó en el país más o menos allá por el 88, y que fue muy cuestionado por su nivel de desarrollo, y actualmente en la última administración se quiso dar un cambio, aunque se mantiene todavía las famosas pruebas FARO. Entonces más o menos esa ha sido la realidad. Durante 40 años un proceso de privatización que trató de desajustar el modelo de desarrollo del modelo anterior, que ha generado mucho cuestionamiento porque es un modelo de desarrollo histórico de nuestro país que ha sido muy cuestionado y que no ha logrado generar los beneficios que tanto se ansiaban. Recuérdese que hubo 3 programas de ajuste estructural en los cuales se modificó el modelo del país, aunque siempre hubieron sus trabas, y se firmaron varios tratados de libre comercio. Inclusive se firmó uno con el de Estados Unidos, con Canadá, con México y posteriormente hasta con China. Y aún así el país todavía no ha logrado ver sus frutos, porque el modelo económico en general no logró, llenar las expectativas. O sea, 40 años de una misma política que no ha logrado resolver la situación económica, y que más bien ha demostrado algo, y es el debilitamiento de las instituciones, que en momentos como los actuales es donde notamos la importancia de esas instituciones, ¿verdad? Cuando hay una situación grave de pandemias o de este tipo, es donde notamos un poco la gran importancia de estas instituciones, o cuando hay actividades, sobre todo en el salud, de operaciones, que es donde medimos la importancia de tenerlas, pero pareciera que la lógica todavía sigue siendo en algunos partidos y algunos gobiernos de mantener la lógica del mercado, es decir, ver al Estado como un mercado para vender y comprar, y olvidarse también del tema social. El tema social siempre es visto como un gasto innecesario, y de que las personas teniendo empleo y trabajo pueden pagar esos costes. Desgraciadamente la realidad no es así.
Eso es más o menos un poco la visión del mercado, del modelo neoliberal, y con esto, digamos, por lo menos visualizamos en síntesis, por decirlo de alguna manera, algunos temas de este periodo de tiempo que es muy particular y que son los que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, espero que les ayude un poco esta charla que hemos tenido sobre el tema y que puedan desarrollar las lecturas y que implementen estos conocimientos. Bueno, nos vemos entonces.